Abrimos sin duda con lo que es noticia. El presidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Elvis Amoroso, anunció que fue revocada la invitación a la Unión Europea para participar como veedora en las próximas elecciones de Venezuela. Escuchemos lo que dijo. El Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participe a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Decisión adoptada en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo. Toda la comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, afectando la salud de niños y ancianos producto de las sanciones de la Unión Europea, pues impide el acceso a medicinas y alimentos. Igualmente afecta la educación, el deporte, la economía y en este último caso restringiendo a los empresarios la adquisición de materias primas e insumos necesarias y que necesita la industria nacional, limitando además el ejercicio del principio de libertad económica y su contribución al desarrollo de la nación. La Unión Europea emitió un comunicado la noche de este martes por la medida tomada por el Consejo Nacional Electoral y recordaron que en los acuerdos de Barbados se establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a las elecciones en Venezuela. Me permito con ustedes compartir parte de este comunicado. La Unión Europea lamenta profundamente la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar su invitación a observar las elecciones presidenciales el 28 de julio. El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional, incluida la de la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial, de conformidad con el Acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de oposición, que establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar las elecciones. Hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a reconsiderar su decisión. Por su parte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo desmintió que el gobierno de Gustavo Petro haya entregado un borrador de acuerdo político para Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del país. Escuchemos. No tenemos borrador. ¿Qué borrador? No sé de qué. Bueno, la tarea de paz... pues nosotros, ustedes saben que el presidente Petro y el presidente Lula, inclusive en la última reunión que tuvieron, están muy dispuestos a colaborar, contribuir en el caso de Venezuela en avanzar hacia la reconciliación política y contribuir en lo que esté al alcance de ellos. Están realmente conversando, pero no ha pasado a más, ¿no? Estamos tratando de ver cómo contribuimos yo siempre digo, en la manera en que se nos solicite, así que ahí vamos avanzando en el proceso. Nosotros no hemos hecho ninguna propuesta. Yo leí que había unos documentos, pues no, nosotros simplemente estamos observando, estamos dialogando. Latinoamérica, en cabeza del presidente Petro y el presidente Lula, están muy dispuestos a contribuir en la manera en que se les solicite. Medios colombianos se han hecho eco de una publicación del diario El País, según la cual el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, supuestamente entregó al presidente Gustavo Petro un borrador de paz política en Venezuela para después de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. En una visita que hizo a Caracas el pasado 10 de abril, Petro dijo que se reunió con representantes de la oposición venezolana a quienes presentó una propuesta de paz política, aunque sin dar detalles. Una semana después, durante la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a Bogotá, aseguró que pidió a Nicolás Maduro y a la oposición que trabajen una propuesta para que se garantice la vida y los derechos de quienes pierdan las elecciones. Petro, en ese momento, explicó que la propuesta tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan que garantice un pacto democrático y derechos humanos para oposición y oficialismo.
Y en más información, el subsecretario de Estado de la Administración y Recursos de aquí de Estados Unidos, Richard Verma, destacó el trabajo que está haciendo el gobierno colombiano frente a la regularización de los migrantes venezolanos. Vamos a profundizar en lo que dijo. Colombia fue socio crucial en configurar la Declaración de Los Ángeles y ha puesto los principios de la declaración en práctica respondiendo a la crisis humanitaria en Venezuela. Aplaudimos al presidente Petro en su decisión de expandir la regularización y las opciones de protección este año para darle a casi 3 millones de venezolanos que residen en Colombia la oportunidad de trabajar, de mandar a sus hijos al colegio y de tener acceso a los servicios de salud pública. Colombia está mostrando cómo es que la migración, cuando se maneja de una manera humanitaria y como región, puede mejorar la estabilidad y ser una oportunidad y no una carga para las comunidades. Estas declaraciones las ofreció durante la instalación del diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos, donde los gobiernos de Gustavo Petro y Joe Biden, respectivamente, presentaron el Plan Vida Colombia, su nueva agenda de cooperación con la que buscan trabajar por la vida, la paz y la democracia con justicia social. En otras informaciones les contamos que una comitiva de altos funcionarios de la Fiscalía General de Venezuela llegó este martes a Chile para colaborar en la investigación del homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda ocurrido en febrero pasado en Santiago y cuya autoría y circunstancias aún no se han esclarecido. El director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público venezolano, Álvaro Cabrera, y el director general contra Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, se reunirán el jueves con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, así lo informó el fiscal nacional del país suramericano, Ángel Valencia. Además, Valencia descartó que él o el fiscal Héctor Barros se reúnan con el equipo venezolano debido a que la notificación la hicieron con poca antelación, por lo que tienen dificultades para organizar una agenda fructífera. Bueno, retomando el tema migratorio, migrantes venezolanos califican de frustrante las deportaciones que han sufrido en su intento de ingresar a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, México. Escuchemos algunos testimonios. Pese al aumento reciente de las deportaciones, los migrantes que buscan el sueño americano insisten en cruzar de forma irregular la frontera de México y Estados Unidos por el río Bravo. La semana anterior fueron expulsadas y entregadas al Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez 200 personas que habían cruzado el muro fronterizo. De igual forma, fueron avisadas de que serían regresadas a Chiapas, al sur del país. Se trata de una situación que el migrante venezolano Marco Galindo califica de frustrante. Es como si fuera como un fracaso porque todo el mundo está buscando el sueño de subir aquí a los Estados Unidos y ya que estamos aquí arriba de esa guerra que nos hacen desde Tapachula, la vida imposible, la migración, la guardia, por todos lados nos corretea y después que llegamos acá, que nos entregamos, nos devuelven. Sería algo que no... injusto. El aumento de las deportaciones son el reflejo de la norma recientemente promulgada por el gobierno de Joe Biden, que exhorta a los agentes migratorios a prohibir el asilo para quienes sean considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional. El también venezolano José Luna Ochoa, a la espera de cruzar el río Bravo, también cree que los operativos se incrementaron con la cercanía de las elecciones presidenciales. Me imagino que debe ser por las elecciones y entonces pues nosotros vamos a intentar cruzar como podamos, si Dios quiere, de buena manera y con la voluntad de Dios. Mientras los migrantes temen ser devueltos a golpes por la Guardia Nacional de Texas y luego regresados en autobús y atados de manos hasta Chiapas, cabe recordar que en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por el gobierno mexicano creció cerca de un 200% anual. Cambiamos de tema. La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, encabezó una movilización este martes en el estado Lara para promover la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia. Les compartimos lo que dijo. Para que todos nuestros hijos regresen a casa. Yo también tengo los 3 abuelos. Yo también. Y yo quiero ver crecer a mis nietos en este país. Educarles y además echarles este cuento
Les dimos un ejemplo al mundo entero. Y lo hicimos. Delcy Rodríguez, ministra encargada de Economía, propuso iniciar junto al sector productivo de Venezuela una desdolarización paulatina del intercambio de los bienes y servicios como clave para aumentar el crédito y mejorar la competitividad industrial. Sin embargo, ¿esto es posible con el modelo económico actual? Irene Mejías nos cuenta los detalles en el siguiente trabajo especial. Durante la inauguración de la Expo Fedeindustria 2024 celebrada en la capital venezolana, Rodríguez indicó que el país se encuentra en un proceso de desdolarización impulsado desde la administración madurista. Porque si nosotros desdolarizamos, obviamente vas a tener tu política monetaria, vas a tener mayor facilidad para tu política crediticia, que es algo que piden ustedes mucho, financiamiento para la producción. Y vas a tener control, no vas a tener ese desfase, ni vas a tener impacto en inflación. Entonces, esta discusión hay que darla, pero la damos con gusto, porque lo importante es que hemos sabido cómo encontrar un camino que nos beneficie a todos y a todas las venezolanas, donde confluya el interés de los sectores productivos y el interés del pueblo venezolano. Eso es lo más importante. Así que bueno, la invitación es a que fortalezcamos nuestra moneda, la soberanía del bolívar, la soberanía monetaria. Sin embargo, expertos señalan que la dolarización de facto de la economía nació producto de la crisis, por lo cual es clave que se controle la política inflacionaria para que la población vuelva a confiar en el bolívar. Una moneda cualquiera tiene que tener 3 funciones distintivas. La primera función es medio de cambio, la segunda función es unidad de cuenta. Y la tercera función, que es muy importante, que es la que perdió el bolívar, es reserva de valor. Una vez que el bolívar mantenga nuevamente su estabilidad, es decir, una vez que se controle el poder adquisitivo del bolívar, reduciendo la inflación, pues habrá disminuido la necesidad de buscarse otra reserva de valor, otro medio diferente de reserva de valor. Y la gente podrá confiar un poco más en el bolívar, pero para que eso ocurra, de alguna manera el problema de la confianza no es un problema de confianza solamente en la moneda, es un problema de confianza en la economía. Mientras esos elementos perturbadores sobre los cuales se está basando la política antiinflacionaria no representen confianza, entonces, bueno, pues todavía va a seguir la percepción de que esa estabilidad no se va a mantener, esa estabilidad del bolívar con respecto al dólar y esa estabilidad del bolívar respecto a la inflación. Asimismo, desde la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela, señalan que un proceso de desdolarización pasa por un aumento de las reservas en moneda extranjera del país, las cuales puedan fortalecer y respaldar la moneda local ante la pérdida de su capacidad de valor. El desarrollo del país, el desarrollo de la industria, requiere de otros elementos para que los inversores tengan confianza en la sostenibilidad de la inversión que hacen. Si el país decide no trabajar con dólares, inmediatamente que reciba bolívares lo va a cambiar por dólares. Y eso va a significar un resurgimiento de un mercado negro paralelo. O sea, a esta altura del partido, hacer eso no solo requiere un tema económico y financiero, sino que requiere, a mi modo de ver, una reforma política del Estado. El Estado, en principio, debería mejorar sus ingresos en divisa. Entonces, si el Estado, a través del Banco Central, acumula suficientes reservas en divisas, entonces la gente va a entender de que sus bolívares están respaldados. Y no obstante, siempre los bolívares van a ir buscando esos dólares, esas monedas, esas divisas, porque no saben hasta cuándo el Estado podrá garantizar.
Desde el Observatorio Venezolano de Finanzas afirman que al menos un 45% de las transacciones y pagos en comercios de Caracas se hacen a través de moneda extranjera, muchos de estos en dólares en efectivo y otros por medio de aplicaciones digitales. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias, Irene, por este trabajo especial sobre variables económicas que sin duda tienen un impacto en el ciudadano común. Nosotros continuamos con más de las 7 de las 7, cambiamos ahora de tema y les comento, 70 embarcaciones participarán en el rally náutico Nuestros Ríos Son Navegables. Esta competencia es la más extensa de todo el mundo y adivinen qué, el punto de partida es el estado Bolívar en Venezuela. Veamos. Después de la vuelta al Táchira, el rally Nuestros Ríos Son Navegables es el evento deportivo más antiguo de Venezuela y el recorrido náutico más extenso del mundo en agua dulce. Las embarcaciones recorrerán 845 millas náuticas por el río Orinoco y atravesarán 5 estados desde el 31 de agosto hasta el 7 de septiembre. Con más de 11 categorías, tenemos previsto una participación de 70 embarcaciones que vienen de varios estados de Venezuela, desde Zulia hasta el estado Delta Amacuro. Nosotros tenemos alrededor de 350 personas navegando, más 150 personas, lo que es un cúmulo como de 500 personas alrededor de todo el evento, que llegamos a estas diferentes ciudades como es Puerto Ayacucho, San Fernando de Apure, La Macanilla, Mapire, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, donde necesitamos los servicios básicos como es alojamiento, como es comida, como son servicios básicos, algún repuesto que no tengamos que reparar de alguna embarcación, de algún trailer, así que es súper importante la economía que nosotros movemos en estos 7 días de sana competencia. El rally combina el más alto espíritu deportivo con la conservación de la naturaleza y promueve la recreación, el turismo y el desarrollo de las comunidades a través de la acción social. Los organizadores dijeron que durante el recorrido contarán con apoyo de seguridad y la gestión para el suministro de combustible en las estaciones autorizadas por las gobernaciones. El rally Nuestros Ríos Son Navegables es una competencia que además brinda apoyo a las comunidades fluviales del Orinoco, así que lo importante no es la velocidad, sino ayudar al prójimo. Por eso quienes tengan donativos de alimentos, ropa, medicinas o juguetes pueden traerlos al sitio de acopio ubicado en el centro ítalo venezolano de Guayana. En Bolívar, Carlos Zuniaga, BPI TV.